Hola a todos. Hola, Hola. Hola, un gran saludo a todos. Bien, me presento, mi nombre es Roberto Yáñez, soy profesor de física del preuniversitario Preparación Ética y el día de hoy le queremos dar la cordial bienvenida a Deyanira Luarte. Ella es psicóloga y se une al equipo de Preparación Ética el día de hoy. Deyanira, por supuesto, ella se va a presentar en este momento. bueno, así es. Muy buenas tardes a todos y todas. Efectivamente, me incorporo al equipo de preparación ética feliz. Mi nombre es Deyanira Luarte, como bien dijo Roberto, soy psicóloga de profesión. Bueno, me he desempeñado básicamente en aspectos educacionales, siempre vinculada al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Estoy muy contenta de poder trabajar con ustedes. Tenemos algunas sorpresas por ahí preparadas. Muchas gracias por estar hoy y espero que esta charla y las futuras también sean de gran utilidad. Sí, como dice Deyanira, ¿cierto? Ella está muy contenta de poder participar con nosotros. Recordarles a aquellos alumnos que están desde el plan anual, el plan intensivo y el plan que comenzó el día de hoy del esencial. Por supuesto, se han ido dando cuenta que esto no solamente es un preuniversitario en donde vienen a aprender lenguaje, matemática, historia, ciencias, sino que también tiene otras áreas. Y por supuesto que el día de hoy tenemos a Deyanira, cierto, psicóloga, que nos va a acompañar y hay muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque recuerden que viene un ciclo de talleres que va a ser todos los lunes y también vamos a tener otros ciclos de talleres que tienen que ver con la vocación. ¿Ya? Si alguno por ahí tiene alguna duda o inquietud de qué quiere estudiar, por ejemplo, si es por el área humanista, por el área científica, ingeniería, medicina, por ejemplo, salud, o arte, arquitectura, todo eso lo vamos a ir trabajando en un ciclo de talleres que Deyanira, por supuesto, nos va a contar. Bien, para comenzar entonces, Deyanira nos va a compartir una presentación en PowerPoint. Por supuesto, ustedes nos pueden ir haciendo algunas preguntas. En algunos momentos vamos a ir interactuando con Deyanira y vamos a pedirle a Deyanira ahora que comparta la presentación. Bien, para Perfecto. comenzar, para comenzar. Vamos, aquí estamos. Sí. Bien, chicos, recordarles a los alumnos que ya llevan tiempo con nosotros, que es muy importante que nos compartan en sus redes sociales. Bien, si suben alguna historia a su Instagram, siempre etiquetar al preparación ética. Bien, entonces si toman alguna fotografía de nuestro taller, el del día de hoy, por supuesto pueden publicarlo etiquetando al preuniversitario y así también podemos llegar a muchas más personas, tal como ustedes algún día lo hicieron. Recordarles que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. En él van a encontrar clases de todas las asignaturas, lenguaje, matemática, historia, ciencias. También hay otro tipo de talleres, ¿bien? Y finalmente también hay invitaciones de los profesores y van a ir encontrando videos sobre todo del ciclo de talleres que tenemos ahora de salud mental. Bien, lo que hoy nos convoca, salud y bienestar mental. Efectivamente, la charla de hoy, lo que estamos presentando el día de hoy, pertenece a un ciclo de charlas. Vamos a tener el próximo lunes y el siguiente algunos aportes de la psicología a este proceso tan importante que están vivenciando. El día de hoy tenemos prevención del ciberacoso en comunidades educativas virtuales. El siguiente lunes vamos a profundizar en estrategias de estudio en tiempos de pandemia. Para finalmente el lunes 17 trabajar manejo de estrés y ansiedad. Junto al equipo creemos que son temáticas atingentes al proceso que están vivenciando en preparación a la prueba de transición y también al contexto en el que estamos. Pero hoy nos convoca prevención del ciberacoso en comunidades educativas virtuales. Algo muy interesante, algo que a mí me gusta mucho de preparación ética es lo siguiente. Y es que lo accesorio es un pre-online gratuito, cuestión que me parece maravillosa, pero en lo fundamental somos conocimiento, conciencia y reflexión. Y esta charla apunta directamente a eso. Me disculpo eternamente, me encantaría poder ayudarlos en matemática, no puedo. Me encantaría poder ayudarlos en física, menos aún, por favor, pregunten a Roberto, ni en ninguna medida, porque yo hice lo que pude. No obstante, quiero contribuir todo lo que pueda con ustedes en este segundo aspecto. Somos conocimiento, conciencia y reflexión.
Y a eso vamos a apuntar el día de hoy. Exacto, como dice Deyanira, ¿cierto? Estar muy atentos a que este espacio de preparación ética ha ido creciendo. Hay muchos de ustedes que están conectados con nosotros hoy día, que partieron en marzo, ¿bien? Y llevan muchos meses con clases, pero también hay otros que se han integrado hace 2 o 3 semanas en el intensivo, y hay algunos que se incluyeron el día de hoy. Entonces se han ido dando cuenta que este preuniversitario es distinto porque tiene muchas áreas que abarca y en este caso Deyanira nos aporta uno muy fundamental que es nuestro cuidado de la salud mental. El día de hoy, como les comentaba, vamos a profundizar quizás no tanto en algunas estrategias que nos entrega la psicología, sino en resguardar el lugar donde estamos aprendiendo, que a diferencia de otros tiempos es un lugar que no es físico. Estamos construyendo comunidades educativas, pero son comunidades educativas virtuales. Yo estoy frente a una cámara ahora, ustedes están frente a un computador o a un teléfono, pero debemos recordar en este momento que no solo estamos frente a un teléfono, estamos construyendo comunidad. Así como el primer día que fueron al colegio, así como el primer día que fueron a algún grupo al cual pertenezcan, así como el primer día que pertenecieron a alguna membresía, a la que sea, a algún grupo de fútbol, a algún equipo, a algún partido. Asimismo, cuando ustedes forman parte de esta instancia, están construyendo comunidad, pero lo estamos haciendo en forma virtual. No somos una comunidad como se ve en la imagen chiquitita de abajo, no somos personas aisladas haciendo cosas aisladas frente a una cámara. Somos mucho más como se ve en la imagen que está arribita. Estamos interconectados, estamos construyendo una forma de vivir y en este momento es en la virtualidad. Pasa algo muy interesante que vamos a profundizar en un ratito más. Cuando iniciamos un grupo, como es el caso de preparación ética, que es joven, muy fuerte, pero también joven, ocurre que aquello que hacemos al comienzo se vuelve parte de la identidad grupal. Ustedes como primera generación, por decirlo así, como aquellos que ingresaron en marzo, aquellos que ingresaron hace un par de semanas, aquellos que ingresaron hoy, están marcando un precedente. La comunidad que construyamos hoy va a ser el cimiento de cómo se va a desarrollar preparación ética en el futuro. ¿Puede cambiar? Por supuesto que sí. Pero lo que construyamos hoy se va a entender como, entre comillas, lo normal en el futuro. Por eso es tan importante esta charla, por eso partimos con esta instancia. Porque yo espero que sean excelentes en su prueba de transición, pero también espero que construyamos comunidades educativas virtuales libres de violencia. Muchas gracias por tus palabras, Deyanira, porque responden a la inquietud que tenemos todos, porque el día de hoy todo se maneja a través de las redes. Nosotros estamos celebrando cumpleaños de manera virtual, entonces el espacio de preparación ética también responde a eso. Estamos preparando una prueba, como dices tú, y por supuesto que queremos que aprendan lenguaje, matemática, historia, ciencia. Queremos eso, si no es que no apuntemos a eso, sí es nuestro foco, pero también queremos que sean buenas personas, queremos que ustedes estén siempre libres de alguna dificultad que puedan tener o del ciberacoso, etcétera. Entonces, para eso es este taller, para complementar lo que ustedes están preparando, porque ustedes están preparando algo que tiene netamente relación con algo académico. Pero detrás de lo académico hay personas y preparación ética, como dice Deyanira, ustedes son los fundadores. Este año es el primer año de preparación ética y por eso es importante que podamos comunicar y convivir en una comunidad. Hay que entender algo muy importante cuando hacemos comunidades educativas. Y en este caso, una comunidad educativa como preparación ética está inmersa en un contexto, como bien dice Roberto. Estamos en un contexto virtual. Ustedes son más jóvenes que Roberto y yo, a nuestro pesar quizá, pero ustedes nacieron en un mundo que es mucho más virtual que el nuestro. El uso masivo de redes sociales es algo que está instaurado. Probablemente se manejan un montón con Instagram, no sé qué tanto con Facebook, dudo que con Messenger, pero sí con algunas redes sociales mucho más modernas, TikTok. Yo me hice uno hace muy poco, trato de hacer algo por ahí, pero no dudo que ustedes son mucho más ágiles que nosotros en todas las redes sociales. Esta comunidad virtual avanza de una forma tan ágil porque ustedes conocen cómo se trabaja en la virtualidad. Además, estamos en una emergencia sanitaria que ha hecho que, como no nos podemos ver cara a cara, lo virtual haya aumentado un montón. Se cree que avanzamos en 6 meses lo que íbamos a avanzar en 10 años.
Esas dos cosas han hecho que lo virtual aumente muchísimo. Probablemente, no sé, quizás antes sus papás, mamás o con quien vivan les costaba un montón hacer una videollamada, ahora todos nos manejamos mucho más. Hemos aumentado mucho el uso de lo virtual. A mí eso me parece maravilloso. Pero hay un pero. No es menos cierto que todo lo que estamos vivenciando está inserto en una cultura. Y esta cultura muchas veces ha trivializado aspectos de violencia. Y voy a poner algunos ejemplos súper clásicos. Es probable que de repente hayamos escuchado que la prueba, por ejemplo, me violó. Y en eso implícitamente hay escondido un mensaje que naturaliza en cierto grado la violencia. Vemos de repente en la televisión, yo usaba como ejemplo siempre el No te doy otra nomás, de Don Ramón, o las imágenes de golpes, que se van trivializando mucho. Quizás más para quienes somos mujeres, salimos a la calle, escuchamos gritos, hemos vivido momentos de violencia y la violencia está de una u otra forma presente en nuestra sociedad. Y eso ha entrado también en la virtualidad. No solo la violencia, sino que también la naturalización de la violencia. De repente existe un acto de violencia y se dice popularmente, creo que le estás poniendo mucho color, no sé si te da tan así, ahora todo es violencia. Y estas ideas también han permeado en lo virtual. Y a esto le vamos a llamar ciberacoso. Sí, hay que estar muy atento a las señales que nos va a enseñar hoy día Deyanira, y es importante que no seamos parte de eso. O sea, si hay una cultura de la violencia, nosotros no podemos ser parte de esa cultura de la violencia. Preparación ética no fomenta eso, ¿bien? Y por eso Deyanira el día de hoy nos va a dar algunos tips que podamos ir visualizando para identificar si efectivamente estamos en un círculo de violencia o no, cómo escapar de él, cómo pedir ayuda, por ejemplo. Por eso es importante lo que nos va a contar ahora Deyanira. ¿Bien? Muy bien, como dice Roberto, todo esto a modo de introducción, pero ahora vamos a ir a lo concreto. Y es que con esto de la virtualidad y con esto de una cultura que es violenta o que ha naturalizado la violencia, yo me niego a decir que es violenta porque creo que lo podemos cambiar, pero que ha naturalizado mucho la violencia, nos vamos a encontrar con un fenómeno llamado ciberbullying o ciberacoso. Vamos a revisar después que hay algunas diferencias, pero a grandes rasgos vamos a por ahora sentir que son sinónimos. Probablemente ustedes lo habían escuchado aún antes de la pandemia, lo que es el ciberacoso. Pero partamos con la primera pregunta y la más concreta de ellas. Claro, Deyanira, ¿nos podrías contar qué es el ciberbullying? ¿Cuál es la definición? ¿Qué características tiene? ¿Qué es el ciberbullying? Vamos a entender como ciberbullying cualquier acto de violencia que se valga de medios cibernéticos o digitales. Por ejemplo, cualquier acto de violencia que contemple fotos enviadas por redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, videollamadas, actos que sean violentos o que generen incomodidad en quien los recibe, pero que se valgan de medios cibernéticos. Por mucho tiempo en las comunidades educativas, en los colegios, en las universidades, se hablaba de bullying por sí solo. Hace muy poquito se empezaron a dar cuenta que estos actos de violencia traspasaban la virtualidad, también ocurrían en escenarios digitales. Y eso empezó a generar dos conflictos. El primero, que era difícil de pesquisar, y el segundo, que se volvió tan popular el uso de redes sociales que de a poco nos empezamos a dar cuenta que las víctimas de ciberbullying eran muchas más de las que pensábamos. Claro, entonces tenemos la definición, pero también hay que entender que existen distintos tipos de ciberbullying, ¿bien? Que es lo que nos va a contar ahora Deyanira. Primero es importante recordar que existen distintos tipos de violencia. Es muy quizás fácil de revisar, pero tenemos, por ejemplo, la clásica violencia física, que es cuando sufrimos una agresión física, cuando alguien nos golpea, cuando alguien nos violenta, tocándonos. Esto en la virtualidad no va a existir. No obstante, todas las otras violencias sí pueden ocurrir en lo virtual. Tenemos, por ejemplo, violencia simbólica, esa sí puede ocurrir en lo virtual. Tenemos violencia institucional, violencia psicológica. Existen distintos tipos de ciberbullying.
El ciberbullying en términos generales lo vamos a entender como la violencia que ocurre en comunidades educativas. Tenemos también el ciberacoso sexual, que va a ser un tipo de violencia, pero que va a tener una connotación sexualizada, ya sea porque envío mensajes sexualizados o porque publico o hago pública algunas imágenes que eran de carácter privado y que tienen una connotación sexual. También existe el ciberacoso con perspectiva de género o con violencia de género, que es cuando ataco a una persona por su condición de ser mujer o por pertenecer quizás a alguna de las diversidades. Van a existir distintos tipos de ciberbullying y aquí viene algo súper importante. Creemos que el ciberbullying es algo que ataca solo a los colegios, pero no es así. Estamos en una comunidad virtual y por ende somos propensos a cometer actos de violencia o a cometer errores que puedan ser interpretados como violencia. Claro, y acá, por ejemplo, Cristian preguntaba si es que un mensaje puede ser ciberbullying. Si yo recibo un mensaje, por ejemplo, agresivo, sexualizado, ¿se puede tomar como ciberbullying o tiene que ser público? Es una muy buena pregunta y no necesariamente tiene que ser público. Cualquier acto de violencia que yo reciba por medios digitales va a ser entendido como ciberbullying, porque es muy parecido a lo que nos pasaba antes en las comunidades educativas. No era necesario que alguien se burlara de mí desde el pizarrón. Si yo iba pasando por el pasillo y alguien se burlaba de mí, eso ya era acoso escolar. Entonces, no necesariamente tiene que ser público para que a mí me esté causando daño. No necesariamente tiene que ser público para que sea violencia. Claro, entonces para responder la pregunta de Cristian, efectivamente decir que un mensaje sí es un acto de violencia y también puede ser considerado como ciberbullying. Ya, ahora nos podrías contar cómo se manifiesta el ciberbullying. Va a ser súper interesante porque viene muy de la mano con la pregunta que se hacía recién. Nos da la sensación de repente de que el ciberbullying es una imagen pública que aparece en Instagram. Y no, se va a manifestar de distintas formas. Por ejemplo, una forma de ciberbullying es que alguien hackee mis cuentas y se haga pasar por mí. Es también una forma de violencia porque está irrumpiendo mi identidad y mi privacidad. Se va a reflejar también en mensajes ofensivos, en fotos ofensivas, en fotos que se publiquen sin mi consentimiento, en actos de acoso reiterado o a veces es un mensaje, pero que es de connotación violenta, también en amenazas. Se va a materializar muchas veces cuando hay grupos que buscan agredir a otro y planificar esa agresión, va a tener desde lo más individual, que puede ser un mensaje, hasta cosas mucho más grupales y generales como grupos que buscan atacar a un otro, usando redes sociales, usando el correo electrónico. Ahora que estamos en la virtualidad, quizá usando esa plataforma que usamos para conectarnos en el colegio, bueno, si alguien la hackea y hace mal uso de ella, también sería un acto de violencia digital. Ya, nos queda súper claro entonces que existen distintos tipos y se manifiesta de formas distintas también. Ya, ¿cómo podríamos reconocer? ¿Cómo podríamos reconocer si es que efectivamente estamos en presencia de ciberbullying o no? ¿Cómo reconocerlo? Yo este punto lo encuentro muy relevante, porque si ustedes buscan ahora mismo en Google imágenes de ciberbullying, lo más probable es que encuentren imágenes de una persona que está agachada, triste con su computador o con su teléfono. Y es muy probable que esto nos pase. Puede ser que si yo soy víctima de ciberacoso, me sienta triste, me sienta asustada, pero ojo, no solamente va a pasar que si me llega un mensaje yo me tengo que sentir triste y eso es ciberacoso. Es Exacto. importante, es importante reconocer que cada vez que yo recibo un mensaje que es violento o cada vez que recibo un mensaje que he pedido que deje de pasar, por muy gentil que sea el mensaje, pero si yo digo, no quiero recibir más este mensaje y lo sigo recibiendo de forma hostigosa, estoy siendo víctima de ciberbullying. Hemos naturalizado tanto la violencia que de repente recibimos una imagen, nos genera incomodidad y decimos, ay, pero quizás no es para tanto. A lo mejor lo tengo que dejar pasar. Pero si yo estoy recibiendo una imagen que es violenta o sigo siendo hostigada por algo que he dicho que no quiero recibir más, estoy siendo víctima de ciberbullying. Y ojo, si yo estoy enviando mensajes violentos o estoy insistiendo en mensajes que las personas no quieren recibir, estoy siendo victimario o victimaria.
Exacto. Entonces, muy importante, chicos, no quedarse con la idea de que solo cuando una persona esté triste, esté llorando, efectivamente hay ciberbullying. Hay muchas personas que efectivamente pueden no demostrarlo, ya pueden guardar ese sentimiento a sí mismo, ¿cierto? Y también hay que estar ojo a las señales, si es que cambia el humor, si es que efectivamente da otras señales, si es que cambia en su personalidad, digamos. Pero ojo, que muchas veces esperamos que la persona esté llorando, que rompa en llanto para efectivamente decir, ah, de verdad está sufriendo un acoso o está sufriendo algún problema. Entonces, efectivamente hay que reconocer las distintas formas. Mira, otra pregunta también de Camila, por ejemplo, los memes. Está muy común que con una imagen se adjunte con una frase y se haga un meme de una persona, por ejemplo, burlándose de una persona. Y eso se puede subir a las redes sociales, viralizar, tener muchos likes, por ejemplo. Entonces, Camila pregunta si en un meme, cuando lo hacen para las personas, ofendiendo a una persona, ¿podría ser ciberbullying también? Esa Ya que están tan de pregunta, moda. esa pregunta de Camila, si no me equivoco, Sí, Camila. me parece muy, muy, muy atingente por una razón. Ahora estamos hablando del ciberbullying, del acoso, de la violencia que se puede ejercer. Lo vamos a ver inmediatamente, pero es una muy buena pregunta. Lo que debemos hacer para evitar la violencia es vivir en comunidades respetuosas. Entonces, si hay una imagen y esa imagen tiene mi imagen o la imagen de algún amigo mío y a mí me genera incomodidad y yo digo, ¿sabes? Elimínala, no la quiero. Y esa imagen continúa en redes sociales, efectivamente quien la mantenga está siendo violento porque no está aceptando mi no. Eso es muy importante, lo hemos escuchado mucho, el no es no. Bueno, también aplica en comunidades virtuales. Yo entiendo que esto es súper frágil, es como muy delicadito, porque de repente uno dice, bueno, pero si es un meme. Y aquí es súper importante pensar en el otro. Si a mí me parece divertido, y yo le hago una broma a Roberto, si a mí me parece divertida y a Roberto le parece Mm, divertida, eso es una broma. Si yo claro. insisto con esa broma constantemente y no la modifico, ya se está convirtiendo en un acto que potencialmente puede ser acoso. Entonces yo, por ejemplo, hago una alusión a una parte en particular de Roberto. Y nos reímos ambos, ok. Si yo insisto e insisto, estoy comenzando a pasar la línea de lo que es una broma. Pero ojo, por sobre todo, si a Roberto le genera incomodidad, eso ya no es una broma. Aunque para mí y para todo mi entorno sea absolutamente divertido. Y mucho más aún, si terminada esta reunión, Roberto me dice, ¿sabes de Yanira? Yo agradecería que nunca más hagas este comentario. Y yo lo hago nuevamente, es un acto de violencia sin lugar a dudas, porque estoy transgrediendo su legítimo derecho a no querer ser expuesto en público. Exacto. Y también, por ejemplo, Martina nos pregunta qué pasa si son personas queridas, si son parte de la familia, si son amigos. También, ¿qué recomendación hay? Por ejemplo, acá dice, ¿habría que bloquear, por ejemplo, a esa persona de las redes y simplemente con eso sacar el problema? O a lo mejor no. A lo mejor si uno bloquea a la persona puede tener otras consecuencias. ¿Qué sé yo? ¿Cómo responder a esta pregunta? Si es que son personas que son tus conocidos, que son tus amigos y en el fondo te violentan. ¿Qué recomiendas tú? Hoy mismo en la tarde hablaba con una amiga mía que es psicóloga también y le comentaba que iba a hacer esta charla y ella me comentaba exactamente lo mismo y estuvimos hablando un poquito de eso. Y aquí hay dos factores a considerar. El primero es que no toda la gente está tan acostumbrada a lo virtual. Entonces, no toda la gente se da cuenta de las repercusiones que tiene la imagen que publica. No todas las personas son conscientes de que redes sociales se vuelve una especie de hoja de vida donde queda para siempre un recuerdo y en un año más me llega una notificación de ese recuerdo. ¿Qué es lo primero que yo sugiero? Dar el permiso a la duda, escribir y señalar. ¿Sabes? Me incomoda. Porque hay ocasiones en que de verdad la gente lo que tiene es que no está acostumbrada. Pero también es cierto que hay veces en que la gente dice con Roberto. Si él me dice no más y yo continúo, bueno, efectivamente quizás sea prudente generar una distancia, pero aquí viene un factor que también es muy importante. Frente a cualquier acto que me genere incomodidad en la virtualidad,
es muy importante que yo le cuente a alguien. Es muy importante que hable con alguien más. Exacto. Porque si solo me quedo con la sensación, empieza a crecer un montón de dudas. Primera Claro. recomendación, pedir que no siga ocurriendo. Si continúa ocurriendo, creo que llega un momento en que sí es sano generar distancia, pero por sobre todo, en cuanto ocurra, háblenlo con alguien y ese alguien les va a ayudar a buscar siempre una solución, porque el contexto va variando. Claro, como dice Deyanira, mira, acá aparecieron dos preguntas de Catalina y Cristian que justamente tienen que ver con lo que vamos a avanzar ahora, ¿ya? Porque obviamente hay muchas preguntas, pero justo lo que pregunta Catalina Espinosa, que es qué casos de ciberacoso, qué medidas se pueden tomar, eso es lo que viene ahora. Así que vamos a responder la pregunta de Catalina y de Cristian a continuación, ¿ya? Perfecto, lo que habla súper bien de ustedes porque es una lógica secuencial muy correcta de lo que viene. Pero antes de eso me gustaría que pudiésemos revisar algunos mitos. Mm, Ya vimos lo que exacto. es el ciberacoso. Bueno, en torno al ciberacoso se ha creado una mitología gigante. Por ejemplo, si ustedes buscan ciberacoso, lo más probable es que encuentren imágenes, medidas y políticas públicas pensadas en niños chiquititos. Entonces imaginamos el ciberacoso y nos imaginamos a niños pequeños. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si yo tengo 17 años, sería hermoso. Si yo tengo 17 años, me imagino, bueno, pero si el ciberacoso es algo de niños, ¿cómo me va a estar pasando a mí? Ese es el primer mito asociado y tristemente es un mito que no solo tienen las personas, a veces también lo tienen los colegios. Como preparación ética es un mito que no compartimos. Sabemos que el ciberacoso puede pasar en distintas edades, pero tenemos que sacarnos de la cabeza que es algo solo de niños. Claro, porque por ejemplo nosotros en preparación ética trabajamos con alumnos de un rango de edad bien amplio, pero por lo general están entre los 16, 17 años, 18 años, y efectivamente uno podría decir, ya, son personas grandes, están en el límite de la mayoría de edad, entonces nosotros no vamos a tener estos problemas. Y no es así. Eso es un mito. No tiene que ver con la edad. ¿Bien? Seguimos. Otra cosa que es un mito, y es que se cree que para que sea ciberacoso tiene que tener siempre una connotación sexual. Entonces, si a mí me mandan un mensaje que a mí me molesta y yo pido que no lo envíen nunca más, no va a faltar que me va a decir, ay, pero si ni siquiera es sexual, si ni Claro, siquiera no. te dijeron una grosería. No es necesario, no tiene que tener por qué una imagen sexualizada, no tiene por qué tener groserías para que sea ciberacoso. Claro. Entonces también es un mito, ya porque uno esperaría, no, es que si no hay una imagen sexual ni una mala palabra, entonces no es ciberacoso. Pero si a una persona le molesta y no necesariamente tiene que ver con algo sexual, igual se puede considerar como ciberacoso o ciberbullying en este caso. Vamos a tener también la idea, y lo decía Roberto hace un rato, de que la víctima siempre tiene que estar triste. También es un mito. Es un mito, absolutamente, porque yo puedo recibir un mensaje violento, una amenaza, y a mí eso me puede generar rabia, me puede generar distancia, me puede dejar paralizada, y eso no significa que para mí no fuese importante. A mi amiga le puede llegar un mensaje y ella me puede decir, ¿sabéis qué? Un tipo me está amenazando. Y no porque ella me lo diga con ese tono, yo voy a decir, ah, pero entonces no le afectó. La víctima no necesariamente tiene que mostrar mucha pena, a veces pasa, pero el ciberacoso es el que yo reciba una amenaza, y no necesariamente que yo esté devastada por eso. Exacto, también es un mito entonces que una persona tiene que demostrar, a lo mejor con un llanto, con algo más bien como visual, que efectivamente está ocurriendo el ciberbullying ahí, ¿ya? Puede que muchas personas que disfrazan esto con alegría, con chistes, a lo mejor con hablar de más, etcétera. Bueno, y eso, muchas veces las llamadas de ayuda va a ser como, mira, me llegó esto, yo no estoy segura, pero ese yo no estoy segura es un, ayúdame a ver si esto es violencia o no. Y yo Además, espero que esta, claro, además eso es una apreciación personal, porque yo puedo decir, no, a lo mejor es algo pasajero, pero eso es lo que yo creo, no, no estoy respondiendo a lo que la persona necesita. y un último mito asociado, que a mí me parece muy popular, que creo que la gente tiene mucho en su cabeza, es que el acosador siempre actúa en secreto.
como que en el fondo creemos que el acosador siempre va a tratar de ser anónimo, de no hacer cosas públicas, y no necesariamente. A veces los acosadores y las acosadoras se jactan de su acto de acoso, y ojo, también está la idea de que son desconocidos. Y no necesariamente. Mi acosador puede ser perfectamente quien era mi mejor amigo hasta hace un mes y publicar una imagen mía y que yo le pido que no lo haga y lo hace igual, y no porque él lo está haciendo de forma pública y porque haya sido mi amigo, significa que no es un acto de acoso. Exacto. Algo súper importante, todo esto lo estamos viendo hacia afuera, pero ojo, si yo fui la mejor amiga de alguien y estoy publicando una foto que ese alguien pidió que no se publicara, yo soy la acosadora. Vamos a ver que ese factor igual es súper importante, reconocer si yo soy un acosador o acosadora. Es un tema relevante, pero no solo por lo que hemos dicho hasta ahora, también es un tema relevante porque genera impactos en la salud mental de las personas, genera diferencias en el comportamiento. La gente cuando es acosada tiene cambios de ánimo, tiene rendimientos más bajos en algunas actividades, y a mí esto me parece súper importante porque estamos en un contexto preparándonos para algo que es súper estresante, con una mochila súper grande. Imagínense lo que es para alguien en este contexto recibir una tremenda piedra en esa mochila llamada ciberacoso. Es un estresor, genera ansiedad, genera incomodidad, genera miedo, genera culpa, pero algo súper importante, eso lo genera la persona. Y tenemos que propiciar que cada persona sea lo más sana posible, pero también afecta a la comunidad. Entonces, si yo soy estudiante de preparación ética y envío un mensaje a alguien, yo no solo estoy afectando a ese alguien, y por favor, lo estoy afectando mucho, además afecto a la comunidad. ¿Por qué? Porque a mí me encantaría que preparación ética sea conocido por sus excelentes resultados, pero sería terrible que fuese conocido como un espacio que da permiso o donde se genera o se propician tipos de violencia como esta. Entonces, cuando una persona agrede a otra, le está dañando increíblemente, pero también está dañando la comunidad en que eso se genera. Exacto, mira, con lo que dices tú es bien importante recordar que preparación ética está generando este ciclo de talleres, efectivamente para darle visibilidad primero y también para que nosotros nos cuestionemos nuestro actuar. Ya, a lo mejor para nosotros no es relevante subir una imagen o comentar algo que molesta a otra persona o ofendiendo a otra persona o burlándome de otra persona, pero en este contexto hay que recordar que estamos, como dice Yanira, afectando a la persona, pero también a todos nosotros, a toda la comunidad. Imagínense este tremendo equipo de profesores, de psicólogas, las personas que nos ayudan en las redes, además de todos los alumnos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Martina me pregunta, que también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿qué puedo hacer si decido enfrentarlo? ¿Ya? ¿Qué ocurre si yo lo enfrento y después recibo amenazas de los amigos, por ejemplo, de otras personas del acosador? ¿Qué opciones hay que tomar ahí? ¿Ya? Pero también es algo que vamos a ir explicando en este transcurso de las diapositivas, ¿cierto? Sí, como bien dice Roberto, lo vamos a ver enseguida. Vamos a dar respuesta a ambas preguntas. Antes de eso, quisiera señalar que existen señales. Existen señales de si estoy siendo víctima, como lo vimos hace un momento. Existen señales de si estoy siendo un victimario o victimaria. Y también existen señales en el entorno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Las personas que son víctimas de ciberacoso, por lo general, cambian su conducta en redes sociales o en espacios digitales. Entonces, si de repente alguien desapareció de todas las redes sociales y yo no sé de esa persona, es súper importante que mandemos un mensaje de WhatsApp. Si mi amiga, mi amigo, un primo, una prima desaparecen de repente y yo no sé qué pasó, hola, te echo de menos, ¿qué habrá pasado? Alguien con quien tenga confianza, por supuesto, alguien de que yo sea de su círculo, porque una de las claras señales es que las personas suelen desaparecer de redes sociales, y eso genera algo que es muy triste y muy injusto, que es que la gente se queda aislada de redes sociales, aún siendo la víctima. Esa es una de las claras señales, como podemos advertir si es que alguno de nuestros conocidos es víctima de ciberacoso. Exacto. Hay algo súper importante que es cuándo pedir ayuda.
Y esta respuesta es súper categórica. Siempre, siempre que yo sienta que soy víctima de ciberacoso, aun si tengo la duda, debo pedir ayuda. Activar redes de apoyo, decimos en psicología. Hablar con mi familia, hablar con mis amigos. Si esto ocurre en una comunidad como en preparación ética, debo seguir el conducto regular. ¿Qué quiero decir con esto? Acá hay un correo, Roberto lo va a explicar mucho mejor después. Si ocurre un acto de violencia cibernética, yo puedo pedir ayuda, puedo escribir, puedo reportar lo sucedido. Lo peor que puedo hacer es quedarme callada o callado. Lo peor que puedo hacer es sentir esa vergüenza y decir, no, mejor no le cuento a nadie. Pedir ayuda siempre. Claro, respondiendo también a lo que dice Yanira, es bien importante que la respuesta a cuándo pedir ayuda, de cuándo pedir ayuda, es, como dice Yanira, categórica. O sea, acá no hay doble discurso. Si usted en su colegio siente o recibe ciberbullying, ciberacoso, usted tiene que dirigirse a los encargados de convivencia escolar en los colegios. En todos los colegios existe un departamento de convivencia escolar y usted debe reportarlo. Bien, en el caso de preparación ética, como nosotros no tenemos lugar físico, o sea, piensen que existen muchos preuniversitarios que tienen sedes, que tienen salas, sillas, pizarrones. Preparación ética surgió en un contexto distinto, en un contexto de pandemia, y las únicas salas que tenemos disponibles son las salas de Zoom en este momento. Entonces, el canal formal de comunicación, si es que ustedes reciben algún inconveniente o ciberbullying o ciberacoso, siempre es el correo de preparación ética, que lo vamos a ver y lo vamos a explicar un poco más adelante. Bien, seguimos. Viene justo ahora y es qué hacer frente al acoso, al ciberacoso y respondiendo a lo que se preguntaba en el chat, esto va directo. ¿Qué hacer? Y vamos a ver qué hacer en términos generales y qué hacer en términos individuales, qué hacer cuando a mí me pasa. En términos generales, como comunidad, debemos desnaturalizar el acoso. Acá está la imagen de la caperucita roja y el lobo. Al menos en mi caso crecimos con ese cuento. La idea del acoso era algo que era entre un poco gracioso y un poco escondido y uno como que no lo contaba mucho. Debemos desnaturalizarlo. Hay una campaña española que me gusta mucho, busquen el video, se llama Cambia el cuento. ¿Cómo podemos cambiar esta idea de que el acoso es algo normal? Es muy común que haya gente que diga, no, si es malo, pero uy, esto ha pasado siempre. Es que no tiene por qué seguir pasando. Podemos desnaturalizarlo. ¿Cómo? Y esto desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nuestros chistes, nuestros comentarios. Cuando sabemos que a alguien lo acosaron, de repente hay frases como, ah, pero quizás en qué andaba, quizás se lo buscó. Desnaturalicemos, digamos, esto no es normal. Si escuchamos que un amigo nuestro le mandó un mensaje a alguien, digamos, oye, no, estuve en una charla en que me dijeron que todo mensaje ofensivo, no nomás. Si te piden que no compartas la foto, no lo hagas, no estemos ahí como entre la duda, lo digo, no lo digo. Desnaturalizar el acoso es lo mejor que podríamos hacer. Una segunda cosa que en general se dice poco, pero que yo creo que es fundamental, es que no seamos acosadores ni acosadoras. Para que no exista el ciberacoso, las potenciales víctimas pueden tener muchos cuidados, pero lo principal es que tú, yo, no seamos acosadores. Y yo les quiero pedir en este momento que si alguno, escuchando esta charla, se dio cuenta que ha tenido conductas violentas, se dio cuenta que tiene un amigo que lleva un tiempo mandando unos mensajes que parecían súper chistosos, pero parece que son violentos, lo detengamos ya. Detener nuestras conductas violentas es un tremendo paso para detener el ciberacoso. Eso en Exacto, términos... como dice Deyanira, ¿cierto? Es bien importante porque, a ver, a mí me pasa mucho que uno se cuestiona y dice, bueno, quiero cambiar el mundo, este mundo está tan malo y quiero cambiarlo. Y uno se imagina, ¿no? Que uno tiene que ser prácticamente Superman, un superhéroe con superpoderes para poder cambiar el mundo. Y yo solamente les quiero decir que si ustedes son ese amigo que necesita ayuda y ese amigo que está ahí para apoyar a otro, ustedes
le están cambiando el mundo a una persona. Entonces, cuando dice no seamos un acosador, no lo seamos. O sea, si, como dice Deyanira, si ustedes ya se dieron cuenta que a lo mejor mandaron un mensaje que no corresponde o han visto amigos que están pasando por un mal momento, bueno, acompáñenlos, sean el amigo fiel, el amigo que sí está en las buenas y en las malas, y no ser el otro amigo, el que se calla, el que se silencia, el que no está en las malas, sino que solamente en los triunfos. Entonces ustedes tienen que cambiar un poco el switch, ¿bien? Porque después pasamos la vida cuestionándonos, bueno, ¿cómo cambiamos el mundo? Bueno, cambiar el mundo de una persona es bien importante. Salvarle la vida a una persona es importante. Hay algo que yo quiero ser súper cuidadosa y ya es no solo en cómo prevenir, sino qué pasa si me está pasando ahora. ¿Qué pasa si estoy siendo acosado o acosada ahora? Y yo lo quiero volver a repetir y quiero ser muy cuidadosa porque sé que puede ser algo que genere mucho dolor, pero es importante buscar redes de apoyo. Y esto nos referimos a distintas formas. Hablarlo con un familiar. Como decía Roberto hace un rato, si es en el colegio, hablarlo con el departamento de convivencia. Hay algunas instituciones, por ejemplo, hay una institución llamada Todo Mejora, a la cual se puede escribir pidiendo orientación. ¿Qué hago? ¿Me está pasando esto? Si pasa en el contexto de preparación ética, si es por el WhatsApp de las clases, escribamos al correo. Es importante buscar redes de apoyo. Es súper importante, si alguno o alguna de ustedes está siendo víctima de acoso, recordarles con mucho cariño que no es su culpa. Es probable que sientan alguna sensación de culpa, alguna sensación de remordimiento. Si ustedes son las víctimas, no es su culpa y pueden buscar una red de apoyo. Busquen ayuda. Muchas veces el acosador se vuelve más fuerte cuando la víctima está sola. Y reportar es lo recomendado. ¿Qué también es Claro, y recomendable? justamente, sí, y justamente como dices tú, Jeremy nos tiene una pregunta que tiene justamente con eso, con reportar, porque acá la pregunta es, si existe una página, por ejemplo, de memes agresivos, ¿ya? O una página que me ofende, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Dejar de seguirlo, reportarlo? Entonces, lo que me está diciendo ahora de Yanira es, claro, yo lo tengo que dejar de seguir porque yo personalmente no quiero ver ese contexto, ¿ya? Yo no lo quiero ver, pero también es mi deber reportarlo. ¿Por qué? Porque es un contenido inapropiado. De hecho, cuando Exacto. uno reporta las cuentas, dice contenido inapropiado, entonces es un contenido inapropiado. Entonces, tenemos que reportarlo. ¿Bien? Si pasa en redes sociales, reportemos. Porque Exacto, parece muy lejano, pero esa foto que a mí me parece ofensiva es de alguien y ese alguien se exacto, está sintiendo acosado. Y si pasa en una comunidad, preguntemos con quién tengo que hablar, quién es la persona a cargo y también busquemos redes de apoyo cercanas. Respecto a la exacto. pregunta que había en el, Sí, y perdón, cómo, no, sí, responde la pregunta. respecto a la pregunta que había en el chat, lo recomendable en general es cortar la relación con el acosador. Si yo estoy recibiendo un mensaje, se sugiere tomar un pantallazo y evitar el contacto. ¿Sí? Es una de las recomendaciones. También es una recomendación, si me estoy dando cuenta que estoy siendo víctima de ciberacoso, intentar privatizar en ese momento mis redes sociales para evitar que quizás se obtengan imágenes mías o continúen los mensajes, ¿sí? Exacto. Reportar, pero también en lo posible hacer ese paso hacia atrás por un tiempo. No significa que nunca más vuelva a usar Facebook, pero por ese momento, hasta que yo aviso, es sugerible evitar el contacto. Ya, y como nosotros queremos ser un agente de cambio y queremos que nuestros alumnos de preparación ética sean distintos, ¿cierto? Que tengan buenos valores, ¿cómo, y acá está en el punto 4, cómo tienen que ser las formas de ayuda? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Y esto es muy simple y eso es lo hermoso de todo esto. Lo primero es no culpar a la víctima. Si me cuentan, si una amiga o un amigo me dice, ¿sabes que estoy viviendo esto? Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Tenemos que recomendar todo lo que escucharon hoy. Recomendar reportar, recomendar que hablen con su familia, recomendar que activen las redes de apoyo. Y si yo estoy siendo la amiga o amigo del acosador, lo mismo pero al revés. Decir, Exacto, basta, no más, esto es violencia. Ser testigo no me saca
del escenario. No porque yo no sea el que mandó el mensaje significa que, yo no vi, entonces yo no me meto. Podemos ayudar no culpando y diciéndole a la gente, yo te ayudo, conversemos con alguien que te pueda ayudar, y si soy la amiga o amigo del acosador, decir no más, esto es violencia. Exacto. Y para cerrar este tema, vamos a responder a Martina porque dice que ella en tercero medio vivió, en este caso, una molestia de parte de su alumno de mensaje ofensivo y ella nunca pidió ayuda. Pero dice que en algún momento tuvo el apoyo de un profe y ahí mejoró todo su aspecto. Entonces, Martina, más que una pregunta, ella nos está contando su experiencia y dice que efectivamente ella no tuvo ayuda porque no la pidió y en el momento que ella pide ayuda a un profesor, en este caso, que son los canales de comunicación que tienen los colegios, efectivamente ella vio una mejoría. Así que felicitaciones, Martina, por poder tener esa valentía de hablarlo con un profesor y efectivamente a través de eso pueden generar una red de apoyo. Bien, ya, Ese es el seguimos. Nos camino, queda lo último. ese es el camino, efectivamente. ¿Y cómo vamos a construir una comunidad libre de violencia? Porque ese es el desafío. Hablamos del ciberbullying, hablamos de la prevención de este acoso virtual, pero la idea es que construyamos comunidades en las que sea agradable estar, comunidades no solamente donde no haya violencia, construyamos comunidades donde sea agradable. ¿Y cómo hacemos comunidades donde estar sea grato? Vamos a ver algunos tips. Uno, preferir siempre los canales formales de comunicación. ¿Qué significa esto? Yo en preparación ética pertenezco a un grupo donde probablemente no conozco a mis compañeros. Si tengo una duda, lo mejor que puedo hacer es preferir el canal formal, o sea, seguir las instrucciones que me dieron, las del grupo de WhatsApp, o en este caso, si tengo alguna queja, si soy víctima de ciberacoso, por favor, puedo escribir al correo, debo escribir al correo. Exacto. Bueno, acá voy a repetir algo que ya dijimos, porque desde ahora en adelante ustedes ya saben explícitamente que si ocurre algún inconveniente, el canal de comunicación es solo el correo. Bien, por ejemplo, ustedes saben que la mayoría de las cosas que se publican en el preuniversitario son del Instagram, bien, pero eso es solamente para publicar información. Si usted quiere presentar algún o quiere reportar a alguien ya que está sufriendo en este caso por ciberbullying o ustedes mismos están recibiendo ciberbullying de alguien, el canal de comunicación, y lo decimos ahora fuerte y claro, es el correo de preparación ética. Bien, no existe otro, no es por WhatsApp, ni tampoco por el Instagram, ni por las historias, no, es solo el correo. Ese es el canal formal de comunicación para nuestro preuniversitario. Y algo súper importante es que cuando yo reporto, no solo lo estoy haciendo por mí. Preparación ética, vamos a recibir este correo. Esta charla es una prueba, estamos preocupados de este tema, queremos que no ocurra. Si recibimos un correo, no solo vamos a como equipo ver qué pasa en ese asunto en particular, además vamos a ver qué medidas hacemos. A lo mejor una charla no fue suficiente. No solo lo van a hacer por ustedes, también lo van a hacer por la comunidad para que a otro o a otra no les vuelva a pasar. Otra forma de construir una comunidad libre de violencia es que si eres víctima o tienes duda de serlo, te contactes y reportes lo ocurrido, en el caso de preparación ética, al correo que señalamos. Si eres testigo, no avales la actitud, reporta. Y si eres victimario, detente ahora. Si eres victimario, tu responsabilidad también es contactar a los canales regulares. ¿Saben? Yo hice esto, no lo hago más. No es solo responsabilidad de la víctima. Si alguno de ustedes se dio cuenta en este momento que ha tenido alguna conducta, este es el momento para detenerse. Ahora ya Exacto. sabemos lo que es. Exacto, acá, bueno, Camila escribió también que ella le dijo a algunos profesores, pero no la ayudaron. Entonces ahí hay que recordar que en los colegios, que tampoco es tan visible, pero hay un departamento de convivencia escolar en todos los colegios. Entonces, si acuden a algunas personas y tal vez no fueron las personas adecuadas, existen otras instancias, bien, existen otras personas en la comunidad escolar. También, por ejemplo, Jocelyn nos pregunta si necesariamente tiene que ser ciberacoso, porque ella pregunta si es que hay problemas de ansiedad o preocupación por la prueba de transición, y es por esto que dijimos al principio que vamos a tener otros talleres. De hecho, todos los lunes tenemos talleres y algunos tienen que ver con el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, así que Jocelyn, muchas
gracias por tu pregunta, porque efectivamente gracias a comentarios como el que tú me haces ahora, efectivamente vamos a tener más talleres. Ya, sigamos, nos queda lo último, nos queda poco Yo les voy tiempo. a, yo les Sí, voy a contar un secreto. Yo sé que de repente partimos con ciclo de charla y decimos, bien, una psicóloga, por fin el taller de técnica para reducir el estrés porque estoy estresadísima. Pero ¿por qué partimos con este taller? Porque no sacamos nada de reducir el estrés si entre nosotros hay un acosador virtual. No ganamos mucho exacto, de reducir la ansiedad si entre nosotros hay alguien que está generando violencia. Después de este exacto, taller yo espero que quede en la comunidad la sensación de que no vamos a ser una comunidad violenta, al contrario, vamos a ser una comunidad de buen trato y con base en eso, créanme que todo lo demás va a ser mucho más fácil y como bien dice Roberto, tenemos otros 2 talleres pensados para el próximo lunes y el subsiguiente. Uno de exacto. ellos va a estar relacionado con estrategias de estudio, pero en tiempos de pandemia, y el otro con el control del estrés y la ansiedad, que no dudo son un tema increíblemente importante. Exacto. Vamos a Bien, avanzar ya a nuestra última diapo y es una invitación que yo les quiero hacer a todos quienes están conectados, que es que podamos hacer uso de nuestro Instagram, como siempre nos invita a Preparación Ética, y la invitación es que puedan en una de sus historias compartir una frase en contra del ciberacoso y del ciberbullying. Como dijimos hace un rato, no basta con no ser un acosador, no basta con evitar el acoso, lo que también tenemos que hacer es propiciar que las comunidades estén libres de violencia. Y una de esas formas es hacer que este tema se escuche en redes sociales. Yo tengo un pequeño problema con la PPT porque quiero mostrarles una imagen. Creo que la tengo por aquí. Ahí sí, no sé si la pueden ver. todavía no, no estás compartiendo la imagen. Voy a Eh, compartir. Ahora sí que sí. Ahí ya la pueden ver. sí, ahora sí. Excelente. Es que podamos hacer uso, como les decía, de nuestro Instagram y podamos compartir una imagen donde nos comprometamos o hagamos visible el ciberacoso. Muchas veces alguno de nuestros contactos puede estar viviendo ciberacoso en silencio y una imagen puede ser ese factor de apoyo que diga, ok, esto es importante. Exacto. Ideas, no al ciberacoso, comunidades educativas libres de violencia, me uno al buen trato, yo me uno, todos los espacios libres de violencia, también los digitales, construyamos comunidades libres de violencia. Ahí está mi propuesta. ¿Cuál es la idea? Que visibilicemos que estamos de acuerdo con el buen trato, que hagamos sensibles a todos nuestros contactos, que uno dice, ya, pero yo no soy un influencer, pero ok, tenemos 500 personas que lo leen, 300 personas, 100 personas, y por sobre todo, etiquetar a Preparación Ética, porque es importante que sus contactos no solo sepan que están recibiendo una excelente formación en las áreas de ciencias, de lenguaje, de historia, sino que además estamos comprometidos con el buen trato en espacios digitales. Exacto, entonces lo que pide Deyanira en este caso, como es común en los talleres que hemos tenido, o sea, recuerden que Preparación Ética partió con clases de las asignaturas de la prueba de transición universitaria y después fue cambiando también y agregando cosas extra. De hecho, ayer vivimos un tercer taller de lengua de señas. Entonces, hoy día estamos teniendo talleres de salud mental, que es muy importante también porque estamos preparando la prueba de transición y lo primero es que seamos personas que están, por supuesto, pasándolo bien y no con algún tema de violencia. Y efectivamente quedan algunas preguntas todavía, pero las vamos a resumir porque vamos a tener otros talleres para seguir hablando. Entonces, si bien no podemos contestar todas las preguntas porque son muchas, efectivamente vamos a seguir contestando. Pero miren, solo para cerrar. Rayen nos dice que tiene un amigo que recibió una funa por parte de una persona y él fue a terapia psicológica, se dio cuenta de sus errores y la pregunta de ella, que es su amigo, ¿cómo actuar ahí? ¿Cómo actuó para ayudarlo a él, que a lo mejor se arrepiente, que a lo mejor con la terapia psicológica pudo recapacitar? ¿Cómo no darle también la espalda a las niñas que fueron abusadas? ¿Cómo se puede actuar? ¿Hay alguna señal, algo que se pueda recomendar en esos casos, que está muy de moda también, el hecho de las funas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podríamos responder a Rayen, que nos pregunta por su amigo? Yo siento que ahí pasa algo súper importante y es un gran pero, que es que se reconoce el daño y se hace algo para evitarlo. Yo siento que en ese caso es también un acto que debe ser respetado y respaldado.
Es muy distinto a que yo tengo un amigo que es acosador, que va a ser acosador toda la vida y que me mandó a la punta del cerro cuando yo le dije que eso no se hacía. Si en este caso nos damos cuenta que esta persona ha tenido un cambio, efectivamente, y es mi opinión, creo que podemos flexibilizar, podemos acercarnos. Quizás las relaciones nunca van a quedar igual que antes, pero algo súper importante es que la amistad no tiene que ser nunca más dura que si mi amigo es violento. Pero en este caso hay una revisión y me parece que ese es un punto muy importante y que debe ser considerado. Yo siempre tendría ciertas precauciones, no porque alguien diga que está arrepentido eso es suficiente, pero si el arrepentimiento viene seguido de actos, yo creo que es ahí donde hay que poner el ojo. Si después Claro, del en todo, arrepentimiento se eliminan los actos de violencia es porque hubo un arrepentimiento real. claro, tiene que erradicarse por completo el tema de sus actos de violencia y efectivamente así es como uno puede validar de que efectivamente la persona está arrepentida. Bien, bien, chicos, quedan muchas preguntas, pero lamentablemente nos quedan 2 minutos y en 2 minutos tenemos que resumir para poder cerrar en este caso el primer taller. El primero, vienen muchos más, bien, tenemos muchos más talleres. Bien, solamente recordarles para ir cerrando que hoy día partió el último grupo de preparación ética, que es el intensivo esencial. Es el último grupo, ya no se van a crear más instancias. Solamente tenemos el anual, el intensivo y el esencial. Y también tenemos otro aviso, bien, que corresponde a una clase que vamos a tener este miércoles a las 17 horas. Es una clase de física, de astronomía. Nos va a acompañar una astrónoma para contarnos acerca de cómo se formó el universo, de cuáles son las galaxias, de cuántas estrellas hay en la Vía Láctea, de muchas cosas. Y también recordarles que este domingo continuamos con las clases de lengua de señas. Bien, así que bueno, por mi parte agradecer a Deyanira, bien, agradecer su presencia y no solamente porque ella está a cargo de los talleres, sino que porque se une al equipo. Eso quiere decir que ella nos va a acompañar de aquí en adelante y no solamente este año. Recuerden que Preparación Ética, si bien partió este año, queremos que sea un proyecto que siga surgiendo y que siga teniendo más alumnos, tal como ustedes han recibido una educación de calidad, porque yo considero personalmente que tanto los profesores de lenguaje, historia, ciencias, matemática, son profesores que están comprometidos con la enseñanza y con la prueba de transición para ustedes, pero también hay hartas cosas que están detrás y eso es lo que me gusta a mí personalmente de preparación ética, que tiene otras áreas. Por ejemplo, que se incorpore una psicóloga y que nos va a acompañar todo el año. Así que agradecer, Deyanira, no sé si te quieres despedir con algún mensaje. Agradecidísima de sus preguntas, de su participación, de su asistencia. No olviden compartirnos en sus redes sociales, no olviden unirse al desafío de poder expresar el deseo de crear comunidades libres de violencia, como decía Roberto, de cambiar el mundo de una persona, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas, pudiendo cambiar el mundo. Feliz de participar con ustedes. Nos vemos el próximo lunes con estrategias de estudio en tiempos de pandemia y muy pronto respondiendo a la pregunta del chat sobre estrategias para enfrentar el estrés y la ansiedad, que no dudo que son un temazo en este contexto. Sí, así que bueno, personalmente te agradezco mucho, Deyanira, tu participación. Esta fue la primera intervención que tienes tú con nuestros alumnos y por supuesto que quedan muchas sorpresas más. Bien, por ejemplo, acá nos están preguntando por la clase del miércoles, que es a las 17 horas de física, de astronomía. Pero el domingo también tenemos clases de lengua de señas. Bien, recuerden inscribirse para poder participar de las clases. Bien, chicos, nos despedimos y que tengan una buena semana. Aquellos alumnos que se están integrando recién ahora al preuniversitario, que les vaya muy bien. Estamos a tiempo para poder prepararnos para la prueba de transición. Muchas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo también el próximo lunes con el segundo taller. Atentos a Instagram porque hay más sorpresas, así que por redes sociales nos estamos informando y nos vemos el próximo lunes también con el próximo taller. Bien, nos despedimos. Un saludo a todos. Que estén bien.